Ahora pasemos a revisar la regla de la presentación de tablas y figuras. Básicamente esta regla se refiere a la utilización del estilo APA para presentar tablas y figuras. Antes de ver cada caso, debemos saber que toda tabla o figura debe cumplir con las exigencias y normas internacionales. Justamente el APA te enseña cómo hacerlo. Además, cada tabla o figura debe ser mutuamente excluyente y no redundante. Es decir, si usas una tabla para presentar una información, ya no es necesario que uses una figura para la misma información. O usas una tabla o usas una figura, no ambas al mismo tiempo porque es redundante e innecesario. Elige una tabla o figura según sea el caso. Recuerda que las tablas son idóneas cuando tienes mucha información que mostrar, mientras que las figuras son ideales para mostrar tendencias o esquemas. No pueden estar al aire libre, ya que son evidencia de lo que estás describiendo en el texto. Las personas leerán el texto y verán la tabla o figura como evidencia de lo que indicas en el texto. Debes ser cuidadoso. Hay casos en los que no es necesario usar tablas o figuras para presentar información. Ello es cierto cuando la información que quieres presentar es muy pequeña, puntual y que fácilmente puede escribirse dentro del mismo texto. En estos casos, hacer una tabla o figura es inapropiado, pues no aporta nada nuevo al texto que estás redactando. Mucho cuidado. Todas las tablas tienen una estructura básica que debe respetar. Son 3 partes. En primer lugar, siempre lleva un número de tabla y título detallado en la parte superior. Es importante que el título de la tabla sea completo y muy descriptivo. Recuerda que la minuciosidad es la clave en una buena tesis, así que siempre coloca toda la información como de dónde proviene, el lugar, las variables que presentas, etc. A veces suele indicarse también al final del título y entre paréntesis la fuente de información. En segundo lugar, el contenido de la tabla siempre se muestra organizada y de la forma más sencilla posible. Evita usar colores innecesarios, prefiere las tablas en blanco y negro con la menor cantidad de divisiones visibles. Usa las divisiones visibles con prudencia, de tal forma que no cansen la vista del lector y no genere confusión. En tercer lugar, las notas aclaratorias al pie de página de la tabla. En este caso, la nota al pie de la tabla suele incluir la fuente. Si la información proporcionada ha sido obtenida directamente por ti, se coloca fuente, elaboración propia basada en, que pueden ser encuestas, revisión documental, observación. Si la información proporcionada ha sido obtenida por otras fuentes, debe indicarse de dónde provienen. Adicional a las fuentes, debe incluirse también el tamaño de la muestra real obtenida, así como otras informaciones aclaratorias, tales como símbolos o abreviaturas usadas en la tabla. En el caso de las figuras o gráficos, tanto el número como el título de la figura van en la parte inferior del mismo. Ya no van en la parte superior, tal como ocurría con las tablas. En la misma dirección se coloca también la fuente y toda información aclaratoria del gráfico, tales como la leyenda, tamaño de muestra, etc. Es usual también presentar imágenes o fotos para mostrar datos. De ser así, debes editar las imágenes para que las organices en una sola, de tal forma que sirvan como fuente de comparación o análisis. En este caso es importante agregar también, debajo del título, una breve leyenda descriptiva de cada imagen o detalle. Observe en este ejemplo cómo se presentan 2 imágenes comparativas de la calidad publicitaria de 2 empresas. Recuerda que las imágenes siempre deben editarse para que sean presentadas de la mejor manera posible. Observa cómo debe explicarse una tabla. Siempre debe amarrarse cada tabla con el texto de la tesis. La forma más sencilla de hacerlo es escribiendo, tal como se observa en la tabla. También es válido colocar entre paréntesis al final del párrafo, véase la tabla número tanto. Ambos son válidos. Es importante mencionar el número de tabla a la cual te refieres. No digas la tabla que sigue a continuación, la tabla anterior o cosas por el estilo, porque es información ambigua. Cada tabla tiene un número de identificación, ese número único, y así debe señalarse. Al presentar una tabla en el texto, primero hay que describir el detalle. Luego de la descripción, recién puede comentársela o agregarle información complementaria, importante para entender esos datos. Recuerden, primero la descripción, luego la comparación o información adicional. En el caso de las figuras es igual. Tal como ocurría con las tablas, todas las figuras deben ser mencionadas en el texto, tomando como referente el número de cada figura. Luego de describir la data presentada en la figura, ya se puede agregar información complementaria, aclaratoria o de síntesis que pueden ayudar a entender esa figura. Recuerden, primero se describe y luego se comenta o agrega.